Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Noche picante, aquí con Carlos Campolongo, Osvaldo Papaleo, el amigo y compañero Mariano Pinedo, en la Argentina de este tiempo de Javier Milei, con casi 70 días de gobierno, en donde han impulsado una serie de medidas que, si bien las habían anunciado en campaña, había cierto descreimiento en que esos ejes se podían llevar a cabo. ¿Cómo va a incendiar el Banco Central? Bueno, eso quedó un poco de modé, precisamente porque necesitan el instrumento Banco Central para llevar adelante su plan económico. Y en ese plan económico, que está anunciado por el ministro Caputo, incluye la salida del cepo. Esto lo quieren hacer prontito. Quizás estas reuniones que está teniendo el presidente con la segunda del Fondo Monetario Internacional, la representante de los Estados Unidos, tienen ese objetivo y van en esa dirección. Salir del cepo, que sería casi un antecedente previo, un estadio anterior a la dolarización, que es el otro objeto. Bueno, necesitan leyes para llevar adelante ese instrumento, pero el gobierno no se detiene en el rumbo que se ha trazado Javier Milei en la campaña. Mientras tanto, la oposición la podemos englobar en lo que ampliamente se entiende como el peronismo, con sus matices, sus variantes, sus mixturas y sus aliados de otros sectores, incluso con un fuerte protagonismo del movimiento obrero, empieza a intentar hegemonizar las políticas que confronten con el gobierno para ponerle freno a esos objetivos enunciados por Milei. Si el gobierno logra esos objetivos, le va a ser mucho más difícil a la oposición. No es que si logra los objetivos el partido está terminado. Esto es dinámico y siempre hay instancias. Mañana el gobierno va a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le prestará dinero y hacen una entrada y una salida de Excel y se cumple con esa meta. Pero un día, si al gobierno le fuese bien, va a tener que pagar la deuda. Y ese día que tenga que pagar la deuda no va a haber alternativas posibles. Lo mismo que si viniese el capital a invertir en la Argentina, se la van a querer llevar toda inmediatamente. Entonces, no va a haber alternativas. Esto de tratar de llevar adelante políticas económicas de ajuste, de más ajuste, llega un momento que va a crujir. Y esto también lo está observando la oposición. Por eso hegemonizar de alguna manera la mesa política, la mesa gremial, para discutir cómo se llevan adelante esos frenos, seguramente llevarán tiempo. Lo que no va a llevar tiempo es que mañana, pasado, el mes que viene, cualquier coyuntura puede poner en el escenario el descontento, que ya se empieza a sentir. Claro, los sectores gremiales dicen, auscultamos a nuestras bases y todavía estamos en esta suerte de luna de miel de los primeros 100 días de gobierno. Y dicen, bueno, hay que esperar un poquito más, porque no es que el otro gobierno que se fue nos dejó en Disneylandia. También hay culpas del otro gobierno. Pero la situación cada vez se pone más fulera. Entonces esta tensión está en el aire. Estamos en febrero, empiezan las clases en marzo, ya están advirtiendo desde la gremial docente que en muchas provincias no va a empezar la escuela. Y eso significa, por supuesto, un incordio, no solamente para los niños, las niñas que van a educarse, sino para los padres que tienen un trabajo formal. Entonces empieza un descontento. Marzo sabemos que viene de gastos extras por el inicio de todas las actividades y veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos. ¿Llegará la oposición a organizarse o llegará el descontento irrumpiendo entonces en la sociedad para mostrar que hay otros caminos? Bueno, seguramente en marzo estaremos atentos a ver quién llega primero. Si la oposición, el descontento, o llegan ambos juntos para decirle basta a este gobierno, que estas políticas de ajuste no tienen lugar en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Cómo andas, Osvaldito? No, y además, buenas noches. No, está la resistencia sectorial, el paro de los ferroviarios, ahí empiezan los conflictos, el tema de los docentes, ya se empieza a ocupar el espacio que no puede ocupar la política por lógica. La política tiene otro accionar, otra forma de enfrentar la situación. Y los defensores de los trabajadores
la gente que lo representa, bueno, ante el descontento de las bases, ante la angustia de la situación económica, se entra a plantear, la primera pregunta es, ¿comenzará el año lectivo? ¿El año escolar comenzará en todas las provincias o no? Y además lo otro, está latente el tema institucional de los gobernadores, que no saben tampoco también cómo acomodar sus cargas, porque pasa eso también para ellos de los 100 días, de la situación nueva, de los todavía especies de contactos que existen. Pero cuando entre a agudizarse la falta de fondos en la provincia, se acentúe mucho, lo están viviendo, la provincia de Buenos Aires la está capeando el temporal, pero un temporal intenso, ¿no? Yo escuché un discurso último del gobernador donde plantea la realidad. Estamos saliendo, pero esto no puede ser eterno, no puede continuar mucho tiempo más. La situación está brava, Carlos, pero ¿cómo la abordás vos en función de... ¿Ves expectativas en que la oposición esgrima ejes para poder conversar con el gobierno o ponerle freno al gobierno? ¿Los instrumentos que la oposición puede esgrimir pueden llevar a buen puerto, o será la calle y el descontento social el que le pongan freno, o no habrá freno? Es muy buena tu pregunta y de alguna manera, viste, precaria también la respuesta que te voy a dar. Yo creo que no va a suceder eso que llaman diálogo, consenso, encuentro, bueno, y todos esos sinónimos. No va a suceder, y para mí por dos factores al menos, pueden ser más, pero dos factores al menos. Uno, porque no hay voluntad en este gobierno que tiene convicciones y planes concretos, ¿sí?, para devastar. No es que lo estoy diciendo laudatoriamente, no tiene planes. Ese es un punto. Pero el otro punto que me preocupa es, yo te diría, una aceleración que se está dando en la vida cotidiana argentina. El gobierno procura una cosa tras otra, con lo cual te genera gran duda. Y eso a su vez se vincula, yo te diría, con el tema de, bueno, esto que hablábamos la vez pasada, un poco más, pero ¿por qué? Me repregunto, ¿por qué un poco más? Porque de alguna manera hay grandes sectores de la sociedad que no quieren ser más escarnecidos. ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera, ellos piensan, vos lo explicabas bien, no es Disney lo que se heredó, no es tampoco esto. Entonces, me da la impresión que algo que es preponderante, te diría, desde los últimos 20 años en el mundo y en la Argentina en particular, el miedo es un factor a tomarlo en cuenta. Bueno, tenemos muchas dudas porque estamos caminando por veredas que no hemos caminado nunca. Nunca un gobierno tiró el camión encima de un cambio de paradigma profundizando esta dirección de anarcocapitalismo / capitalismo ultranza, ultraderecha en lo político y en lo económico. Y quizás sea la oposición, el movimiento obrero, y quizás sea la calle las que en un combo le pongan freno. Pero freno va a haber. Mi percepción es que aún con las contradicciones hay sectores que ya están absolutamente descarnados. Es curioso porque si uno analiza en qué consiste el gobierno de Milei, más allá de los posicionamientos ideológicos y la toma de las decisiones, como cuerpo de gobierno, ¿en qué consiste? Es el presidente, es Caputo, sentado arriba de la caja diciendo que no le va a pagar a nadie nada, porque de hecho si uno se fija en el superávit que ahora venden que alcanzaron, los que pagaron ese costo fueron las jubilaciones, los salarios, las transferencias a la provincia y todas las cuentas del Estado, que las cerró en su totalidad. En términos de Néstor Kirchner sería Taura con los débiles. No, pero Taura con los débiles, ahora vamos a eso, pero fundamentalmente la parálisis total de la gestión del Estado. Es decir, es Caputo y es Adorni. Ese es el gobierno. Es Caputo y es Adorni.
tratando de explicar y tratando de horadar en los que lo insultan a Caputo o tratando de fortalecer las decisiones de Caputo. Pero es Caputo y Adorni. Sí. Todo el resto es papel pintado. Al jefe de gabinete lo vamos a conocer cuando vaya Pero perdón, a la el jefe de gabinete, industria, agricultura, ganadería, pesca, desarrollo social, trabajo, justicia, salud, educación, todo papel pintado. O sea, vos no podés desarrollar un gobierno paralizado desde el punto de vista de la gestión del Estado, salvo los tipos que quieren destruir al Estado, que parece ser el caso. Ahora, la sociedad puede armonizar el desarrollo de un proceso en donde todos esos sectores tienen protagonistas. Abajo de industria hay actores, hay pymes, abajo de agricultura hay campos tipos que producen, abajo de la justicia están los jueces, la relación con... en la salud están todos los hospitales. Perdón, y lo que no tiene prensa, el enorme paro que hubo hoy de sanidad. Está bien, pero... Yo estuve leyendo el informe de los diarios del sistema. Pero a lo que voy enorme paro. A lo que voy no es... Y la respuesta a eso no va a ser solamente el conflicto social que este gobierno genera. La respuesta es toda la comunidad, todo el sistema productivo, todo el sistema estatal, todo el sistema de servicios, todo paralizado. ¿Cómo se desarrolla? Porque no es solamente el despelote que genera en los salarios de los más desfavorecidos o en los ingresos de los más desfavorecidos y precios. Eso va a ser duro. Pero todo lo demás, ¿cómo funciona? ¿Quién lo hace funcionar? ¿Está funcionando? Es que todo pareciera que no. Pero ¿cuánto dura un gobierno sin gobierno? Eso a mí me parece que tarde o temprano... ¿Cuánto dura un Estado sin Estado? ¿No les parece raro que funcione? Porque siempre existe la crítica. No, a mí no me gusta cómo funciona el Ministerio de Industria o cómo funciona el Ministerio de Agricultura o cómo funciona el Ministerio de Salud o cómo funciona el Ministerio de Educación. Todo eso... ayer decía Osvaldo, no hay Ministerio de Trabajo, no hay alguien que articule los conflictos el tema laborales. de los ministerios, degradar a los ministerios, ponerlo en el plano de la Secretaría... es parte del desprecio, precisamente. ¿Qué está pasando adentro? Todos ustedes fueron funcionarios, yo también. ¿Qué está pasando adentro de los edificios? ¿Están todo...? Nada, hay vacío, no saben dónde poner. Alguien debe estar laburando. Muchos, además del que tiene la tijera, digamos. Yo digo, afortunadamente en algunos casos. Que te hace... No, hubieran existido mucho más despidos. Yo esperaba... no hay funcionarios en las líneas. No es lo que espera una estructura normal. Fíjate que en esta lógica de desprecio están cerrando el INADI, o pretenden cerrarlo. Vamos a ver. No, pero es una ley que tiene INADI. Pero lo anuncia hoy Adorni como operativo entretenimiento. Bueno, ahí está. Discutamos lo de Leonardo. Lo vemos y seguimos, Pará. Vamos a ver. Perfecto. Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos. Por supuesto, esto lleva un tiempo. Las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera o los que la gente esperaba. Pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de... Bueno, Adorni es el hombre político del gobierno que explica a su modo, o al modo Adorni-Milei, Milei-Adorni, los ejes de acción de este gobierno. Pero hay algo más, me parece, también ahí, complementando lo que vos decís. Bueno, ¿qué es el núcleo fuerte que tiene
este gobierno, lo único que se preocupa y designa es cuestiones vinculadas a la comunicación y en particular a un tipo de comunicación que es la de las redes sociales, con cualquier verdura de cualquier cosa. De ahí después se enganchan las agendas de algunos medios más tradicionales o ortodoxos, o llamarlos como quieras, pero en realidad es solamente esta cuestión. Después no hay nada más, salvo que lo están solapando y silenciando muy por abajo. Y el poder no está solamente en la Casa de Gobierno. Carlos, es así como vos decís, comunican ejes que después circulan en las redes, pero que están apalancados en años de instalación por los grandes medios de comunicación, por el monopolio en la Argentina. Sí. Entonces, la utilidad que tienen las redes sociales son muy importantes para el gobierno de Milei, en la medida que fortalezcan lo que el Círculo Rojo piensa. Y el INADI fue un objeto de críticas desde siempre. Una vuelta, Bien, pero ahí se cocina la esencia entonces, del discurso de Milei, la cosa racista, la cosa agresiva. Y apalancada por los grandes medios. Yo recuerdo cuando se generó un instrumento que no era sancionatorio, sino que era el observatorio de la discriminación, discriminación en los medios. Era nada más. ¿Cómo los medios, los medios monopólicos, cómo lo resignificaron? El observatorio de medios. Exacto. Le sacaron la palabra central, la discriminación. No había sanciones. Había, frente a la responsabilidad de manejar un micrófono, nosotros somos todos irresponsables, pero la responsabilidad de manejar un micrófono, no se puede discriminar alegremente, transmitiendo el prejuicio estético, ético del cronista, del comunicador, sin pasar por un tamiz de no discriminación. Se va la gente de la plaza y llegan los piqueteros. ¿Perdón? Gente piquetero. Señora, venga a reflexionar, que hay gente que se puede sentir... Bueno, pero ahí tenemos una gran deuda como sociedad. Incluyo a todos, me incluyo yo también. Lo que ha sido la decadencia de la educación en la Argentina desde el polimodal en adelante hace que, si antes las encuestas, una encuesta que se hacía, que hace en la televisión alemana, hasta hace poco, cada año crecía 4 puntos el índice de inteligencia. Desde hace 10, en el mundo te estoy hablando, desde hace 10 años va cada vez degradándose más. Sí, es un combo. Si vos mirás las cosas particulares en la educación de nuestro país, bueno, podemos discutirlo, debatir, tener puntos de vista, pero no es la educación ni del siglo XX ni del siglo XXI, porque no se está pensando esa educación. Perdón, una cosita más del INADI. El INADI fue creado por ley en julio del año 95. Sí. En julio del año 94 fue el atentado a la AMIA. Es evidente que el proceso de discriminación es un proceso previo de instalación en una cultura que justifica aberraciones. El nazismo no es un proceso que nazca aleatoriamente de una persona que subió al poder en Alemania un año y a los 4 años ocurrió un holocausto. Es un proceso de desarrollo de lo que es la discriminación por raza, por religión, por sexo. Entonces, la protección de las sociedades también tiene que ver con esto. Esto que él dice no sirve para nada. ¿Cómo sabe cómo hubiera sido la sociedad argentina sin un proceso de cuidado de la no discriminación? Vamos a ir a una nota telefónica con un compañero, con Roberto Feletti, con un economista, por Zoom, mejor, mucho mejor, así lo podemos ver. Roberto, te vamos a saludar aquí desde Noche Picante, del Canal Extra, Mariano Pinedo, Carlos Campolongo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto, te damos las buenas noches y muchas gracias por estar en esta comunicación. Bueno, un abrazo a todos compañeros muy queridos, así que y también un saludo a todos y todas los que nos escuchan.
Muchas gracias, Roberto. Hace rato que queríamos hablar con vos para, bueno, que nos des un panorama. ¿Cómo estás viendo la economía que promueve el gobierno? Llámese el plan de Caputo, incluso lo que está contenido en la ley ómnibus, el DNU, el programa del gobierno y en referencia con la sociedad, con cierto malestar que hay en la sociedad, con cierta pasividad, con cierta resignación. ¿Cómo estás viendo el rumbo de la economía argentina y, bueno, tu percepción de esa sociedad? Mirá, ellos van camino a construir una sociedad y una economía enteramente de mercado, es decir, donde sea el mercado, léase los agentes económicos más poderosos, porque si no el mercado parece una cosa difusa, los agentes económicos más poderosos puedan asignar recursos en la economía en función de sus tasas de rentabilidad. Es decir, la liquidación de la presencia del Estado como redistribuidor social, porque vos tenés dos mecanismos de asignar recursos. El sector privado, que lógicamente lo hace con criterios de rentabilidad, y el Estado, que lógicamente lo hace con un criterio de armonía social, de integración nacional, de desarrollo, podrá ser mejor, peor, y de eso se alumbra normalmente lo que genéricamente se llama una economía mixta. Acá están resueltos a retirar al Estado en todos los roles en los que pueda establecer regulaciones, no solo de distribución del ingreso, yo los he escuchado hablar del INADI, sino de armonizar la sociedad, previniendo lacras terribles como puede ser la discriminación y el racismo. Es decir, ese proceso que se abre en un momento en el cual ellos desregulan completamente los precios, ese es el primer dato, la liquidación de todos los mecanismos de regulación de precios, que funcionan mejor, peor, podremos discutirlo, yo puedo hablar hasta de mi propia gestión, pero eliminamos los mecanismos de regulación de precios y obturamos cualquier política de ingresos. Es decir, precios desregulados y sin política de ingresos, donde el punto más claro está dado en el fracaso de la reunión del Consejo por el Salario Mínimo Vital y Móvil, que siempre fue una reunión de punto de partida de la negociación salarial colectiva en el país, donde se le fijaba un precio, cuál era el salario mínimo, se fijaba un piso salarial a partir del cual un trabajador podía entrar a negociar. El rechazo del empresariado, y este es el dato nuevo, que lo coloca el peronismo en una situación incómoda, por supuesto, es que están resueltos a sostener este proceso en el cual obviamente están favorecidos porque son los asignadores de recursos en la economía. Es decir, hoy no hay en las cúpulas empresariales ningún empresario, ningún grupo económico que quiera hablar con el peronismo, que le interese conducir este proceso en el marco de algún grado de integración social. Ni con el peronismo, ni si querés, ni con una versión socialdemócrata del radicalismo, no. Bueno, Roberto... Esto es nuevo, no pasaba desde la dictadura cívico-militar. Pero es cierto que en esa reunión un Estado inexistente o pretendidamente bypaseado por los intereses del capital y un empresariado nacional que dice cero al aumento. Esto no se vio nunca, es cierto lo que vos decís, no se vio nunca. Ahora, ese empresariado nacional, en este desprecio por el trabajador, la trabajadora, el trabajo en sí mismo, va a estar expuesto a que vengan con el vuelto de cualquier moneda del capital financiero internacional a quedarse con sus propias empresas en esta situación. Es posible, eso ocurrió en la segunda mitad de los 90, después de la privatización de los activos públicos. La segunda fase de la convertibilidad fue la extranjerización de los activos privados. Digo, eso es posible. Pero hoy el empresariado, y sobre todo el gran empresariado, mira tres cuestiones. En los costos de una empresa vos tenés materia prima, energía y mano de obra, ¿sí? Puedes buscarle la alquimia que quieras, pero son esos tres rubros. Ellos ven de esos tres rubros dos que tienen mucha competitividad.
internacional. Uno, la energía, ellos se sienten que van a disponer de energía abundante y barata, y que eso va a ocurrir, está ocurriendo. Y dos, que han colocado la mano de obra, el segundo componente, en niveles bajísimos en dólares. Han logrado lo que el peronismo siempre vetó, que era tener un proceso de producción, sobre todo industrial, con salarios bajos, extraer competitividad del salario. El peronismo siempre lo vetó. Por eso después venían las oleadas desindustrializadoras, pero siempre el peronismo dijo, bueno, nosotros te subsidiamos la energía, tomamos parte de la renta primaria y la aplicamos a subsidiar la competitividad de la industria, pero nosotros vamos a exportar autos, por ejemplo, con el ESMATA bien pago. Siempre vetó la competitividad del salario. Bueno, se fortalecía el mercado interno de todas formas. Exactamente. Bueno, pero hoy ellos sienten que tienen esos dos vectores y no los quieren soltar. Y sienten el tercer tema, en el plano político, es que pueden desestructurar definitivamente al peronismo. Y eso también lo perciben. Y están actuando en esa dirección. Ese es el movimiento estructural. Después, como vos decís, Gabriel, y yo lo comparto, va a venir un proceso en el cual el capital extranjero, en este caso financiero, expresado por los fondos de inversión, bueno, hemos hablado de los vínculos de Milei con BlackRock, bueno, van a intervenir en la disputa de los activos argentinos. Claro. Porque obviamente si vos seguís devaluando, seguís depreciando el peso, hasta que estabilices lo vas a hacer en un tipo de cambio muy alto y los activos argentinos, además del salario que vale poco, van a valer poco. Claro. A los empresarios nacionales o supuestos empresarios nacionales le cabe la de Bertolt Brecht. Cuando le golpeen la puerta va a ser tarde. Y bueno, pero ellos vieron que en el DNU pueden, y esto se ve en energía, se ve en todo lo que es transporte, ellos creen que en el DNU, ese DNU que armaron como un plan de negocios, les va a permitir avanzar con porciones de mercado, que les va a dar escala, y bueno, después disputarán. Los que están más preocupados, fíjate vos, qué paradoja, los que están más preocupados por este proceso que vos señalás, que comparto y que se dirige hacia ahí, es el sector agropecuario. Y dentro del sector agropecuario y la mesa de enlace, paradójicamente, los que siempre sostuvieron algún proyecto de nación, de país vacío y demás, que siempre criticamos, pero que tienen el SINSAC más poderoso, es la sociedad rural. Claro. En el sector agropecuario hay preocupación, porque primero ven que va a haber un sector generador de divisas que no son ellos, el energético, que está más concentrado, con lo cual pierden poder político y capacidad de presión al interior del país. Y segundo, efectivamente, una dolarización, como pasó en la convertibilidad, o sea, de fijación del tipo de cambio, lo lleva a un proceso de pérdida de tierras. Digo, de hecho, cuando nosotros llegamos en el 2003, bueno, yo fui vicepresidente de Banco Nación en el 2006, se había producido todo un esquema de reestructuración y permitir el pago y salir del endeudamiento a incontables establecimientos agropecuarios. Incontables. Roberto, buenas noches, Papaleo te habla, ¿cómo te va? Permitían eso. O sea que hoy, si vos me decís qué sector, te termino con esto, empresariado, está más preocupado por este devenir de los acontecimientos, es el sector agropecuario. Correcto. Mira, yo te quería preguntar, Roberto, el tema que se habla bastante, si podés entrar en detalle de lo que ves vos, el tema que maneja el gobierno de la dolarización. Lo usa medio como una zanahoria atractiva al futuro, como una, no sé a qué sector le puede resultar muy atractivo, pero qué posibilidades ves reales vos a que ese proyecto se vaya concretando en un tiempo más o menos perentorio, 6, 8 meses. No, efectivamente, Osvaldo, yo no veo un escenario de dolarización en el próximo año, en un año, ni siquiera lo veo en 2. Pero sí, primero, ¿qué sector le interesa? Bueno, los fondos de inversión sí le interesa. Que Argentina quede anclada en moneda dura a precios baratos, porque ellos tienen bonos de deuda en dólares. Los traen acá y lo hacen pesar. Eso es una cosa
y eso puede ser una estrategia de negocio, como te digo antes, de los fondos de inversión. Lo que sí ellos están, y por eso Milei, incluso yo lo he dicho públicamente, el peor momento del otoño, ellos están avanzando en un proceso de estabilización de precios con recesión profunda, que por supuesto va a desembocar en desempleo, como siempre pasa, y ellos en ese escenario aspiran a instalar una estabilización del valor del dólar por un esquema parecido al de la convertibilidad. Eso sí van. Yo no creo que haya dolarización, sí creo que van a un esquema parecido al de la convertibilidad. Algunos incluso hablan de una canasta de monedas con el euro, el yuan y el real, o sea, y el dólar, por supuesto, y sacar de ahí un valor mezclado de canasta, y que eso va a ser un valor de referencia para toda la economía, ese valor. Algo parecido que quiso hacer Cavallo en el 96 y volvió a querer hacerlo en el 2001, no lo pudo intentar. Eso puede pasar, puede haber una estabilización de anclaje del valor del dólar a las reservas de Banco Central, por algún instrumento de estos. Ahora, para eso necesitan atesorar dólares. Y ayer creo que fue Caputo, con mucha angustia, dijo, bueno, pero tienen que entrar los dólares. Es decir, hoy no están pudiendo atesorar las reservas de Banco Central que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos ya esperaban tener la carnada de las privatizaciones arriba de la mesa, como hizo Menem, para producir un flujo de dólares importantes que aseguraran mayor estabilidad del tipo de cambio. Claro, los únicos dólares que atesoran son los del ajuste, y eso trae un clima social bravo. Eso. El punto es hasta dónde va este ajuste, porque efectivamente, si vos armás la paz de los cementerios, y bueno, en los cementerios no hay inflación. Ahora, bueno. Roberto, dos preguntas muy breves, de dos cosas que dijiste y que me... ¿Vos crees que en algún momento, dada la situación que estamos viviendo, no haya algún choque de intereses entre el propio capital? No hablo de capital nacional solamente, sino de dimensiones de distinta envergadura de capital. Eso por un lado. Y por otro lado, dijiste por ahí que el fin último de este gobierno es desestructurar definitivamente, si no te entendí mal, al peronismo. La pregunta sería, ¿cómo crees vos que se podría evitar la desestructuración? Primero lo del choque de intereses y después lo del peronismo, si podés brevemente. Sí, choque de intereses va a haber, yo te señalaba, y esto es información, las preocupaciones que hay en el sector agropecuario, en particular, paradójicamente y tristemente, si querés llamarlo, los tipos con una visión más estratégica de toda la mesa de enlace, que es la sociedad rural. Eso me consta que existe. Ese es un lugar. El otro lugar es qué va a pasar con las empresas mercado internistas, que por ahora son monopólicas y entonces ajustan precio, bajan la cantidad producida y van ajustando precio, van manteniendo su ganancia, hasta qué punto la recesión los frena. Y cuando hablo de mercado internistas monopólicas, te hablo de dos: las productoras alimenticias, claro, y los laboratorios. No hay nada más mercado internista que los medicamentos. Pensá la caída del poder adquisitivo de los jubilados, la caída de la capacidad de intervención en el mercado de medicamentos de PAMI, y bueno, si esto sigue, evidentemente vas a tener una contracción tal vos pensás que estamos hablando de consumos muy básicos, Sí, sí. Alimentos y medicamentos. Bueno, ahí, que hay patas muy mercado internistas, están empezando a ver el horizonte, porque la capacidad monopólica te da hasta un punto. Si yo te achico todo el mercado, ¿cómo el peronismo puede evitar la desestructuración? Mirá, yo lo que veo hoy, y esto puede sonar hereje, pero el hecho que no haya cúpulas empresarias que quieran hablar con el peronismo, que esto es bastante desestructurante, todos los que transitamos el peronismo siempre pensamos en una suerte de alianza de clases, de convergencia de capital y trabajo, lo está colocando al peronismo en posiciones más clasistas, si querés, más
No en vano y mérito del movimiento obrero está llevando adelante hoy el movimiento obrero, tan criticado muchas veces por nosotros los políticos. Hoy el movimiento obrero está llevando adelante la tensión más importante contra el gobierno. Ahora, el peronismo tiene dos cuestiones. La tensión contra el gobierno, pero la necesidad de recrear un proyecto nacional, una propuesta para la nación argentina, dando cuenta que el mundo en guerra, la existencia de dos bloques muy enfrentados, de los cuales con uno tenemos una afinidad comercial, si querés, de historia, porque la presencia de Lula en Brasil no es un tema menor para la Argentina, es muy difícil pensar la Argentina sin Brasil. Y por el otro, primero dar cuenta de eso. Segundo, dar cuenta que hay un sector de cúpulas empresarias que está apostando a otra cosa y por ahora está apostando a otra cosa. Puede ser, como señalamos recién y conversamos, que esto se fracture, pero hoy hay una convergencia en este conjunto de decisiones. Y el peronismo no tiene propuestas arriba de la mesa. Y me hago cargo también, si querés, del costado técnico. Podemos decir, ¿y vos qué decís? Bueno, sí, también. No ha abierto una discusión que dé cuenta de ese mundo, que dé cuenta de lo que supone poner en valor producciones primarias que antes no estaban, como la minería o los hidrocarburos. Argentina va a ser productor importante de hidrocarburos. Y el otro punto son hechos novedosos, porque yo te estoy diciendo, bueno, mira, vas a tener en 4 o 5 años una oferta de divisas de la energía que va a superar la oferta de divisas del agro, estás cambiando 150 años de país. Digo, bueno, no es un tema menor. Me parece que el peronismo no está discutiendo eso, a pesar de que ha tenido aciertos, porque la expropiación de YPF supuso colocar hoy el 55% de las áreas de explotación de vaca muerta en poder de una empresa estatal. Y el tercer punto, que justamente este valor de la producción primaria que no estaba presente, provoca cierta ruptura del Pacto Nacional Federal que está inserto en la Constitución del 94, donde las provincias acordaron, reteniendo el subsuelo, acordaron integrar la nación a partir del año 94, descansando en los recursos coparticipados que proveía la pampa húmeda hacia el interior del país, particularmente la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy eso está roto. Este esquema confederal, porque en realidad, más que un sistema federal, la Constitución del 94 es un sistema confederal, con fuerte peso de las provincias, está puesto en discusión, porque hay provincias que ven venir un escenario más favorable en términos de sus recursos y son dueñas del subsuelo. Entonces ahora, están dispuestas. Roberto, es peligroso el tema. Es peligroso, pero vos fíjate, estamos desmembrados, estamos sin propuesta, pero escuchándote atentamente, vos has dado en el clavo con 4 o 5 ejes que seguramente serán motivo de la mesa gremial política de reconstrucción de nuestro movimiento. Como que de lo malo sale lo bueno. Yo creo en el peronismo como movimiento nacional. Por supuesto, pero digo, estamos sin propuesta. Ahora, están las propuestas, vos las enumeraste. Yo creo que no han estado elaboradas en un plan, en un programa, en un diseño. Entonces corrimos atrás de la pelota, pero esta irrupción de las políticas del gobierno de Milei obligan al peronismo como oposición a reconsiderarla. Por supuesto, el tema Fondo Monetario Internacional, el tema bienes naturales y la Constitución del 94, esos temas tienen que estar revisados. El tema servicios públicos, energía, comercio exterior, son todos ejes que el peronismo tiene que resignificar, poner en la mesa y ver hacia dónde va el próximo plan de gobierno para volver a enamorar y salir de esta situación de caos que nos está llevando las políticas del gobierno de Milei. O sea, hoy no están como vos decís, hoy no están, pero están en la conciencia de muchos técnicos políticos, incluso vos las has enunciado. Habrá que sistematizarlas, pero volver a sistematizar ideas será fundamental para poder tener alternativas políticas. Bueno, eso es un debate interno fuerte y una convocatoria fuerte. Claro. Bueno, vos hoy, como te digo antes, tenés un país confederal sin el Rosas de la Confederación Argentina. No, ojo, porque acá van a decir, Axel va a ser Rosa. No, yo no involucro al gobernador, ni mucho menos. Pero digo,
en un momento cuando se arma la Confederación Argentina y los pactos preexistentes y todo, previos a la Constitución de 1853, Rosas te planta un proyecto nacional que cristaliza en la vuelta de Obligado respecto del proteccionismo, la aduana, la libre navegación de los ríos interiores. Bueno, eso hoy todos pensamos, los beneficios del litio, los hidrocarburos, la puesta en valor de la producción agropecuaria, la necesidad del valor agregado. Hay sectores agropecuarios, y esto me tocó tratarlos mucho en la Secretaría de Comercio, que piensan en cierto valor agregado, como la gente del Consejo Agroindustrial Argentino. Digo, hay discusiones. Pero la verdad que el peronismo, y parezco cuco, está actuando como un gigante invertebrado. Digo, no, pero tolerando esta Constitución del 94, que fue un presente griego de una rosca espuria entre el doctor Menem y el doctor Alfonsín, tolerándola, hoy los bienes naturales en cabeza de cada administración provincial en esta suerte de confederación hoy que vos es una estás. bendición eso. Hoy estamos más cerca de la atomización y balcanización que de la integración. Absolutamente. Bueno, por eso es necesario un proyecto de nación. Exacto. Absolutamente. Bueno, Roberto. Eso es lo que debe dar el peronismo, un proyecto Claro que de sí. nación Exacto. en esta etapa. Exacto. Nos hiciste pensar y nos gusta mucho tu prédica y tu mirada, Roberto. Te agradecemos muchísimo esta participación. Che, les agradezco mucho, siempre es un placer conversar con compañeros. Igualmente. Abrazo grande. Gracias, Roberto. Fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Interesante, Roberto. Por eso lo estábamos buscando hace mucho tiempo. Cómo nos dejó muchos temas para tirar de la piola. Son esos tipos que hablan con la experiencia de haber ocupado lugares importantes, que sacan experiencia de su gestión Y de haber sido combatido por el sistema. Su sola presencia ya causaba irritación. Irritaba, claro. Dos cosas. Una, que recordamos la última, Sí. que fue su rol como secretario de Comercio, en un momento en donde no parecía estar todo el gobierno ayudando a que tenga éxito su tarea. Sí. Por decirlo suavemente, por Sí. decirlo diplomáticamente. Pero aparte, a mí me parece interesante que los que son economistas y saben tanto de por dónde está pasando el problema y el proceso económico y la dificultad que genera este gobierno, hagan un planteo de tanta profundidad política. Porque, claro. porque no existe No se la enamora. resolución del problema económico Esa. sin el Por sí pensamiento de una cuestión política. Incluso con raigambre en los procesos históricos, ¿no? Lo que dijo Roberto Ferretti hoy tiene que ver con esto. De Buenos Aires. ¿Cómo desarrollar un proyecto nacional arraigando los intereses nacionales en un lineamiento, en un objetivo histórico? Bueno, eso es una solución económica, no es un Excel. No es un Excel, es la mesa política. Este gobierno tiene una narrativa economicista, no tiene nada que ver con lo que está. No, pero el problema es cuando el peronismo no tiene ninguna narrativa. Exacto. Ese es el problema. Que tengan estos una política economicista está bien. Ahora que nosotros hayamos abordado un gobierno sin un proyecto en 5 o 6 ejes centrales, hace que hayamos flaqueado y que por eso nos tenemos que estar comiendo esta galletita tan trágica. Yo acá lo estoy viendo a Lalo en el gol y entonces vamos a ir con nuestro amigo y compañero Lalo. ¿Está en una pizzería? ¿Dónde está Lalo? Ya no. Hoy me desconcertó. Adelante. Una plaza seca, que podría ser en cualquier lado. Muy buenas noches. Me a desconcertó todos. esa plaza. Me Y bueno, desconcertó. Yo Hoy lo sí. hago a propósito. Yo lo hago a propósito para que vos me digas exactamente dónde estamos, porque es difícil, ¿viste? A veces No. es difícil. Para mí Y vos es en sos Flores. un tipo que... No. Sos un tipo que conoce mucho la capital federal. Sí, pero más Pero en este caso- la urbanidad. Esto está más, Bueno, más alejado. está muy bien. No, estamos muy cerca del canal. Estamos en este momento en Conde y Dorrego. Claro, La plaza muy de bien. Mercedes. Claro, claro. Mercado Un barrio, de las Pulgas. un barrio No. Cajetilla. Ahí está, ahora sí, ahora caigo. Claro. Ahí estaba el mercado de Claro. Pulgas, claro. No. Están los canales de televisión, Vamos. Sí. Dorrego. Claro. ¿Estás preparado para convertirte en sociólogo? Sociólogo vocacional, casi. Claro, Exactamente, experimental. exactamente. Por eso, sin mucha precisión. bueno, mirá, ahora yo te voy a dar la posibilidad. ¿Qué tal? Buenas noches. No me muerde, ¿no? ¿Me muerde? No. Bueno, cortito, les pregunto por ustedes sí que tienen cara de experiencia. Entonces, voy a preguntarles,
¿Cómo ven en la Argentina, no? Porque... ¿Cómo ven en la Argentina? Ah, te reíste. Un despelote. Te sacó una sonrisa. Sí, he hecho un despelote la Argentina. Sí, totalmente. Pará que después le vamos a preguntar lo que piensa él, pero A ver. vamos a decir que... Acabo de encontrar dos opiniones encontradas. Pará, que eso me gusta, eso me gusta. No, creo que estamos en un despelote por culpa de los kirchneristas, Sí. que se afanaron todo. Sí. Y bueno, hay que bancársela ahora. Estamos pagando el precio de los platos rotos de ellos Sí. y vamos a tener que aguantar hasta que se acomoden los tantos. Las medidas que hizo el presidente Javier Milei, que viene realizando, ¿qué te parecen hasta Por ahora? ejemplo, sí, genial. Sí, sacó un montón de chorros, ya está. Sí, estoy feliz con eso. Pará que vamos a preguntar. No soy liberal. No, te entiendo, pero tu opinión está perfecto. Estoy de acuerdo. Pará que me interesa tu opinión. ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¿Cómo te ¿Cómo andás? Bien. Lalo. Bárbaro. Eduardo, Anus, mira, yo creo en parte que tiene que ver con lo que él dice, pero en parte, porque esto no viene de hace 5 años atrás, esto viene hace un tiempo más largo y la realidad es que lo que está fallando en el país es la educación. No hay educación, entonces por más que vos tengas un gran gobierno, que no lo tenés, pero ponele que lo tengas, es lo mismo de que nada, porque si no hay una base sustentable, no va a mejorar por el momento. Y entramos en una picada que nos lleva a una decadencia. El gobierno no es tan malo, lo que pasa es que estamos tan mal que se vuelve horrible, pero no es malo el gobierno. ¿Cómo? No soy liberal. Perfecto. ¿Cómo llegan a fin de mes? Jodido. Jodido. No se Llega, no llega. Con efectivo no se llega. ¿Y vos? Haciendo 2 laburos, ingeniándomela. ¿Cuántas horas trabajás? 10 horas, 11, ¿Puede decir de qué trabajás? administrativo y vendedor, aparte. Siempre tenés que tener un plan B en este país. Hombre. Y el tema de las tarifas, ya están imaginando las tarifas, los boletos, bueno, ya el transporte aumentó. Sí. Hay un plan que ya lo tenemos para junio, que se va a ir a una luca. El tema es que estaría bueno que como toman el tema del subsidio, que la empresa y el ahorro público para que baje, que si vos te tomás un subte, el subte esté en buen estado, el bondi también, y que todo esté dentro del mismo nivel de lo que te lo cobran, si no es lo mismo que nada. ¿Y vos qué pensás al respecto? De las tarifas y eso, mirá, estuvieron aplastadas por muchos años, lamentablemente. Y como dijo él, no es, o sea, esto viene desde que, no sé, de la época del 83 para acá. Y se hicieron mal las cosas. Yo creo que ahora todo el mundo dice que está loco, Milei, pero un loco va a arreglar las cosas seguramente. Yo era uno de los que decía siempre, acá hay que empezar de cero y arrancar sin nada. ¿No son parecidas a las medidas que tomó en su momento el presidente Menem en los 90? No, porque... Proponer la venta de empresas públicas. Bueno, sí, en lo que es privatización y todas esas cosas, perdóname, No, el problema. pero me están rompiendo la... Que no se quede quieto el perro. ¿Cómo es? Todo en esas cosas sí es parecido, pero bueno, yo creo que si te está dando pérdida, lo tenés que vender. Pero hay empresas que no dan pérdida. ¿Cuáles? Bueno, pero ahí los diputados que lo están informando que hay empresas, según lo que están analizando, porque ahora viene el proyecto de ley, el DNU y demás, y hay 42 empresas que están en la mira justamente porque algunas de ellas no dan pérdida. Está en discusión, obviamente. Habría que ver cuáles son esas empresas. Y si no dan Las que yo conozco, lamentablemente, todas dan... ¿Cuál sería cuál conoces? Yo viajo en tren, los trenes, los aviones, bueno, lo del INADI, por ejemplo, que no es una empresa, era parte del Estado, pero funcionaba como una cueva de dólares, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? La aduana, puertos. La aduana, yo tengo una experiencia personal, la aduana me curró. Sí, una locura. Sí. Te hago una consulta, lo último, porque me encantó igualmente porque vos pensás más o menos distinto igual. Claro que sí. ¿Qué querés que te responda? Lo que le preguntaste. Sí, por ejemplo. Para mí, espero que no sea como lo de Menem. Espero. Porque Menem privatizó todas las empresas que pudo, las que daban, las que no importa, porque el asunto era juntar dólares para dolarizar y la excusa era esa. Después, si la empresa daba bien o mal, no importaba, yo quería juntar dólares. Él está en lo mismo, pero yo creo que, por lo que veo que está haciendo, que no va a privatizar todo.
no todo está tan mal. Estaría bueno, como él comentó, de que informe las que dan, las que no dan, que hagan una nota con eso. En cuanto al tema del INADI, que lo mencionó él, mira, está cerca de mi laburo lo del INADI. En un lugar yo no sé si lo cerraría, lo achicaría. No es lo mismo achicar que cerrar. Nosotros somos un país, digamos, extremista, como país, como manera de pensar, como manera de ser, como manera de ver las cosas. Entonces, claro, eso te puede llevar a la victoria o a la derrota en 2 segundos. ¿Me entendés? A mí me parece que si vas a cerrar una empresa, que te preocuparas por la gente que está. Porque si vos cerrás la empresa, se la das a alguien la labura, te genera un billete, es bárbaro. ¿Y en lo que sacaste qué? Todos se quedan en la calle y vuelve a subir el tema de la pobreza. Quedó claro. La última que les hago, me encanta que sean amigos. Son amigos, ¿no? Sí. Creo que sí, somos amigos. Acá en la plaza hace después de la pandemia. Pará, la dolarización, que lo justo que algo ahí tomaste recién como dato, como información. ¿Estás de acuerdo si se llega a dolarizar? Se está hablando mucho de eso. Habría que ver cómo lo implementan. Si lo implementan bien, vamos a probarlo. Si lo implementan como en la época del riojano, y no. ¿Y vos qué pensás? Yo opino que ya estamos dolarizados, todo es en dólares. Menos los salarios. No, claro, pero si vos querés comprar un auto, yo tengo una Meriva, un taxi de Cava, que me terminaron jodiendo también. Lo quiero vender, miro los precios, todo en dólares, $4.100, $5.100, un taxi, ¿no? No habláis de los otros autos, pero todo en dólares, todo. Bueno, chicos, les agradezco mucho esto, ¿eh? La verdad que fue un lindo ejercicio. Estás en vivo en este momento. Te está viendo el Canal Extra, Canal 22 de Telecentro, 23 de Claro, YouTube, Twitch. Saludos para Mariotto que está en el piso. Gabriel Mariotto nos está escuchando. Gabriel que está haciendo un festín en este momento. Le diga que van a decir cualquier cosa. Gracias, Lalo. ¿Cómo? Fuerte abrazo. No le diga quién está acá. Dejalo que lo escuchamos con mucho respeto. Gracias. Fuerte abrazo, Lalo. Nos vemos. Saludos por el barrio de Colegiales. Bueno, la verdad que lo disfrutamos. Sí, estuvo bien. Porque es lindo escuchar reflexiones y bueno, uno después saca las conclusiones. Todos sacamos las ¿Sabés conclusiones. lo que más me impactó? Uno de los dos dijo algo que adolecemos, eso siempre, es destruir todo, ¿no? Tirar el agua con la bañadera, con el bebé adentro. Dijo, habría que reformularlo el tema. Cuando se refería al INADI. Si todo no... Me parece... Y el otro testimonio dijo la fecha que quizás no tendría que decir. No, eso es un conocimiento dijo, de la historia. El origen de esto... El origen de esto es el 83. Para acá, claro. Entonces, claro. Muy claro. Cada uno escucha lo que quiere. No es tipo, si le preguntaba si tiene que funcionar el Congreso, te iba a decir que no. Y porque son todos ñoquis. Pero claro, él piensa en otro sistema político, claro. No, eran logios como pensaba. Estaba con el perro, era coherente, tranquilo, era coherente. caminando en una plaza. Pero lo bueno que quisieron hablar, viste que Exacto, la gente no quiere hablar, que no quiere opinar. Está muy bien, está muy bien. Fue una linda actitud de enfrentar y la muy grande cámara. la nuestra, respetarlos con silencio. No, nosotros siempre Imaginarse de acá. Siempre respetamos con silencio. No, por eso. Cuando uno no comparte, Y a veces cuando hay uno no está en ventaja si le habla. Cuando piensa como nosotros, gritamos el gol con la mano de abajo, pero son pocas las veces. Hablando del gol, el fin de semana de clásico, ¿no? Fin de semana de clásico. Le vamos a mandar un abrazo al gringo Lopresti que nos está viendo y bueno, con Osvaldito Papaleo los dos tienen la camiseta de Estudiantes de La Plata. Porteño y de estudiante, diría Humberto Costa. Igual el día importante es el sábado. Racing Independiente. Racing Independiente, por supuesto, Mariano tiene la camiseta roja de... Le mando un saludo a Felisa Micheli, hincha de Racing. Ajá, que ayer estuvo. Que estamos totalmente en la vereda de enfrente. ¿Vos, Carlos? ¿De qué? Boca. Sos bostero 100%, ¿no? Bostero. Qué brava parada es el domingo. Sí. Vamos. Brava parada del Monumental. No es tan brava. No, en el clima yo creo que va a haber más problemas en la cancha de ustedes, Lanús y Banfield. Estudiante puede ser... Yo le tengo miedo a la violencia en lugares más... No, el Monumental no va a haber violencia. No digo violencia, estoy hablando de la parada futbolística. Sí, no, ahí son todas. En su medida son todas paradas.
Pero digo, yo le tengo miedo a lo que pasó ayer en Tigre, Chacarita. Pasaron cosas con el botellazo, muy importantes, digamos. Yo creo que hoy se reunió Tapia con Riquelme y con el vicepresidente segundo de River. Pero yo creo que el Monumental no va a pasar lo de aquel día de las piedras. Creo que... Yo creo que lo del Monumental va a estar muy lindo adentro del campo de juego. Sí. Afuera, por supuesto, también el estadio quedó maravilloso con las plateas. Yo creo que la precariedad lleva a la violencia. Jugar en la cancha de Arsenal es bravo. Jugar, porque todo lo que lo rodea, los contactos. La cancha de River es el Colón. Digo yo no soy hincha de River. Es el Colón. A mí me tocó ir el fin de semana pasado a ver a Banfield. Es el Colón. De visitante. En el Colón tenés invitaron unos incomodidad. amigos de River. Pude ir a un palco y la verdad que disfruté. Yo lo escuchaba a Julio César Falcioni también decir, es una maravilla cómo quedó la cancha de River, es una maravilla. No te cuento la de Estudiantes, después te la cuento. La de Estudiantes también. Bueno, nosotros mañana no vamos a venir porque nos vamos a preparar para los clásicos. Vamos a acomodar nuestro pañuelito de 4 puntas y llevaremos entonces la posibilidad de ir con nuestra familia a ver los partidos en la medida de la posibilidad de ir de local, aquellos que somos hinchas de local. ¿Usted dónde juegan? ¿En el Bosque o en uno? No, en el Bosque. Nosotros estamos en casa. ¡Qué bravo! Lo vemos por televisión. ¿Mariano en qué cancha? No, en la cancha de Independiente. Bueno, vos tenés la posibilidad de ir. Sí. Bueno. No voy a ir yo, van a ir mis hijos, porque consiguieron entrar, yo no conseguí. Bueno, nosotros jugamos en el Granate. Les mandamos un fuerte abrazo. Linda nota con Roberto Feletti y lindo el testimonio de los dos paseadores en el parque ahí en Colegiales. La reflexión siempre a la vuelta de la esquina. Nos encontramos con esa reflexión porque la situación está brava. En el sentido que nosotros somos parte de una mirada muy oblicua con respecto a este gobierno, bueno, pero aún los que miran a favor de este gobierno sabemos que la situación es brava, no es que está brava para uno y bien para el otro. La situación es tensa y es brava, por eso la reflexión tiene que estar siempre en el primer plano. Un fuerte abrazo, nos vemos el lunes.